El tema es acerca de los últimos tiempos. El tema es escatológico. Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús y vamos a hablar lo que la palabra habla acerca de su segunda venida. Así es que tomen nota de lo que estamos hablando el día de hoy, porque me he dado cuenta que en la iglesia del Señor de nuestros días hay muchos conceptos equivocados, muchas ideas de cómo va a ser el último tiempo. Y muchas ideas son basadas en interpretaciones muy equivocadas de la Biblia. De hecho, el mercado cristiano tiene muchas películas y muchos videos acerca de la segunda venida totalmente equivocados, totalmente fuera de lugar, fuera de la palabra de Dios, de cómo va a ser el fin. Y nosotros pues buscando llenarnos de material cristiano, a veces ingenuamente vemos todo lo que hay en internet y no la creemos. Y el problema es que muchas de esas doctrinas acerca de la segunda venida provienen del mismo infierno para hacer dormir a la iglesia, para hacerle pensar que la venida del Señor va a ser de una manera que es totalmente opuesta. Y Dios quiere que conozcamos los tiempos. Vamos a ver un pasaje para iniciar este tema del día de hoy, que es Lucas 19. Lucas 19. Y vamos a ver el versículo 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44. Cuando tenga, diga ya. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por cuanto no qué? Por cuanto no conociste. Está un poquito alto el volumen del micrófono. ¿Sí? Siento que está muy fuerte, ¿no? Si le pudieras bajar un poco para que no. Exacto, yo creo que está bien. Gracias. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel en la primera venida no estuvo listo para la primera venida. ¿Cuántos han leído en estos días los pasajes que hemos estado mandando por WhatsApp, la lectura diaria en Eclesiastés? Que dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es lo que ya fue. Y la iglesia, el mundo, va a repetir, está repitiendo los mismos errores de la primera venida. En la primera venida, el pueblo de Israel no reconoció, no se apercibió, no entendió que Jesús de Nazaret era el Mesías por las ideas y preconcebidas y por la teología equivocada que tenía el pueblo de Israel. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey político. Ellos imaginaban que iba a desplazar a Roma, porque interpretaban las escrituras de libertad.
como escrituras de libertad política cuando eran escrituras que hablaban de la libertad del pecado de Satanás. Y el problema que iba a ser resuelto de la separación. Y en la segunda venida Jesús ya no viene para traer libertad espiritual porque ya lo hizo en la cruz. En la segunda venida sí vendrá para traer libertad política, mundialmente hablando. Amén. Y la iglesia no lo va a reconocer porque ahora va a venir de una forma distinta. Van a esperar un cordero y va a llegar un león. ¿Me están entendiendo? Pero Israel fue destruido en el año 70 por Tito, el general Tito. Por Tito, en el año 70, y fue porque no conoció el tiempo de su visitación. No tenían un entendimiento correcto de la Escritura. Hoy cuando tú hablas de los tiempos del fin, hay tantas ideas tan variadas, hay tantas escatologías dentro de la iglesia que la gente cristiana, aún los maestros cristianos, ya ni les gusta hablar de eso porque todo el mundo está confundido, porque nadie sabe nada, porque se ha vuelto un tema de confusión, si Apocalipsis está hablando literal o si es metáfora, o si es un tipo, una figura, o si literalmente va a haber un dragón con 7 cabezas. Y la verdad es que todo esto tiene que ver con el espíritu de mentira que en estos últimos tiempos el Señor ha dejado, ha soltado, para que no crean en la verdad, por cuanto no recibieron el amor por la verdad. Y la única manera que nosotros vamos a tener verdadera doctrina y vamos a entender de forma clara el final de los tiempos es no si estudiamos mucho, que estudiar, sino si amamos la verdad. Y la verdad es una persona, como ya lo sabemos. Si amamos a Cristo. Vamos por favor al libro de Mateo, que vamos a estar estudiando bastante en las siguientes enseñanzas, por lo menos las de su servidor. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta el día de hoy, en Jerusalén existen las piedras del templo. Y son piedras gigantes, son larguísimas. He escuchado de personas que han estado ahí que hay piedras de 8 metros de largo por 3 metros de ancho, gigantescas, unas sobre otras, que todavía existen. Cuando Israel fue arrasada por el Imperio Romano en el año 70, destruyeron todo, pero no fue el cumplimiento de esta profecía. Porque la palabra dice, Jesús dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y si tú un día vas allá y me llevas, veremos juntos esos lugares y nos platican que son piedras impresionantes. Y de hecho, el día de hoy todavía impresionan esos muros que todavía existen de aquella época, de la época de Jesús. Impresiona toda la construcción de los tiempos de Jesús. Pero imagínate en los tiempos de Jesús, cuando todo estaba en su lugar, cuando nada había sido destruido, cuando estaba ese templo, ese segundo templo construido por Herodes, y cuando estaban esos edificios que había construido el pueblo de Israel, y están los discípulos mostrándole, como cuando viene un visitante de fuera y quiere conocer León, ¿a dónde lo llevamos? Lo llevamos ahí a Explora, lo llevamos a donde están los edificios más bonitos, ¿verdad? La avenida principal y donde está el museo, donde está la biblioteca, donde están los edificios y los parques bonitos, donde está
el teatro allá atrás, todo eso lo llevamos ahí, no lo llevamos a... No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero esas colonias que no tienen el pavimento, o que los cables de la electricidad están colgando ahí, y están ahí los tenis colgando, ¿verdad? La basura tirada. No lo llevamos ahí, lo llevamos a explorar. ¿Okay? Porque queremos que conozcan lo más bello de la ciudad. Pues Jesús está allí y los discípulos le están enseñando los edificios. Mira qué piedras, mira qué edificios, mira qué arquitectura, mira qué impresionante. Era la arquitectura más impresionante de su época. Y Jesús dice, ustedes están sorprendidos con todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Literalmente, en este último tiempo, antes de la venida del Señor Jesús, algo va a pasar en Israel que va a quedar arrasada. Los profetas dicen que va a quedar como campo de arado. Y tal vez lo más posible es que se refiera la palabra a que va a ser destruido por una bomba atómica, tal vez, o una bomba de alto poder, o bombas de alto poder. ¿Han visto cómo quedan los edificios después de que incursiona el ejército ruso a Ucrania? ¿Han visto cómo queda todo ahí? Quedan ruinas, queda destruido. Se puede ver desde los helicópteros que había calles ahí, pero se ven solamente montones de piedras, montones de escombros. Y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser arrasado. ¿Qué habrá pasado por el corazón de los discípulos en ese momento? La inquietud que todos debemos de tener. Señor, dinos cómo va a suceder todo esto. Estoy con el mero amigo del Padre, ¿verdad? El Hijo del Padre, el que sabe todas las cosas. Señor, háblanos del fin. Háblanos de cómo va a suceder todo esto. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos queda enfrente de Jerusalén, y desde el Monte de los Olivos se puede ver toda la Jerusalén antigua. Hay un valle, ¿verdad? Ahí, entre el Monte de los Olivos y Jerusalén, son como dos lugares altos. Hay un valle, y se sienta en el Monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? ¿Está equivocado preguntar cuándo? ¿La pregunta de los discípulos es equivocada? No. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué? ¿Qué más dice? Señales. Habrá de tu qué? De tu venida. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuando cuando Jerusalén sea destruido? ¿Me está escuchando? Sí. ¿Cuándo va a ser que Israel va a ser destruido? Que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal va a haber de tu segunda venida? Ya Jesús había dicho que iba a regresar. Amén. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? ¿De qué? Del siglo. La segunda venida, hermanos, quiero explicar también algo que muchos no entendemos a veces. Y es que cuando Jesús vuelva la segunda vez, no va a ser el final del mundo. Va a ser el fin de ese siglo. Y el fin del siglo, siempre la Biblia, algo está pasando con la señal. Si pudieras, Arturo, mover el aparato de recepción a otro lugar donde tal vez, o apaga el otro aparato del micrófono inalámbrico, porque está yendo mucho la señal. ¿O será la pila? No, está verde. Bueno, soy daltónico, a lo mejor no es verde, no, sí, está. Un aplauso a nuestro técnico de sonido profesional. Muchas veces la llevan ellos y no ven haciendo milagros ahí. ¿Dónde me quedé? Se me olvidó el centro. ¿Eh? Ah, ok. Fin del siglo es un término para hablar del fin de una época. ¿Me explico? Cuando Jesús llegó fue el fin del siglo, pero no del mundo. Fue el fin de una época, la época de la ley sobre el pueblo de Israel, una dispensación, un tiempo. Y cuando los discípulos estaban preguntando acerca del fin del siglo, no es el fin del mundo. El fin del mundo viene 1000 años después de la segunda venida. Sí. Habrá un periodo de 1000 años entre la segunda venida que estamos a punto de presenciar
y el Armagedón, cuando Satanás va a ser destruido completamente. Y después de eso vienen cielos nuevos y tierra nueva. Estoy chocheando ya. Vienen cielos nuevos y tierra nueva donde va a habitar la justicia, y todavía habrá un tiempo para la humanidad en el reino completo, sin Satanás, de Jesucristo. Ya Satanás ya no existe. Existe en el lago de fuego ahí sufriendo, pobrecito sin vergüenza. Entonces la segunda venida, hermanos, marca otro tiempo. Quiero que lo entendamos. Cuando nos imaginamos la segunda venida, pensamos como que tenemos inherente a nuestro pensamiento que ya se acabó todo. No, ¿cuál? Empieza otro tiempo precioso. Amén. 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 Entonces, ¿cuándo? ¿Y qué señal? Y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿qué preguntas tan tontas hacen? No me hagan esas preguntas. ¿Les dijo eso? No. La respuesta de Jesús es una pregunta muy interesante. Perdón, la respuesta de Jesús es una respuesta muy interesante que debemos checar. Él lo primero que dice es: cuídense del engaño. ¿De qué nos debemos de cuidar? De ser engañados. Porque Satanás lo que quiere es cegar el entendimiento para que no veamos a Jesús. ¿No es así? Quiere cegar a la iglesia para que no esté preparada. Quiere cegar a los santos para que se distraigan con falsas enseñanzas, pensando: no, falta mucho porque no ha sucedido esto y esto y esto y esto que me dijo mi maestro de la palabra. Y esto y esto y esto que te dijo tu maestro de la palabra nunca va a suceder porque no es bíblico. Es un engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿cuántos? Muchos. En mi nombre, diciendo: yo soy ¿qué? El Cristo. Y a muchos engañarán. Se van a levantar falsos cristos. Hay dos cosas que tienen que ver con esta declaración de Jesús: el levantamiento de falsos cristos, personas que literalmente que dicen que son la reencarnación o son la manifestación de Cristo en la tierra, el Hijo de Dios, y andan varios ahí por el planeta. En Corea hay uno que se llama Sun Yu Moon y dice que es Cristo, y tiene seguidores, tiene una iglesia gigante de seguidores pensando que él es el Hijo de Dios. En Estados Unidos se levantó David Koresh diciendo que él era el Cristo. En Malasia hay un hombre llamado Arifin Mohamed que dice que él es el Cristo, un Cristo con nombre islámico, qué raro. En Rusia uno que se llama Sergei Turov, y así por delante hay muchos que se han levantado diciendo que son el Cristo. Y Jesús dijo que nadie los engañe. Se van a levantar falsos cristos y a muchos van a engañar. Pero también hay otro concepto que tiene que ver con la palabra griega que Jesús empleó. Van a venir muchos diciendo: yo soy el ungido. Y tal vez no estarán diciendo que ellos son la segunda manifestación de la venida de Cristo, pero que sí, que son hombres de Dios ungidos y que tú los tienes que seguir en sus enseñanzas. Tengan cuidado con eso, dice Jesús. Porque verdaderos los hombres que Dios va a levantar en el tiempo del fin con la unción del Espíritu Santo no van a andar diciendo que son los ungidos. Simplemente van a ministrar en la unción. Y van a ser hombres que van a ser siervos. Van a ser hombres humildes. Van a ser servidores del cuerpo de Cristo, que van a estar buscando solamente, su único objetivo va a ser levantar el nombre de Cristo y no el de ellos mismos. No se van a estar proclamando a ellos mismos. Cuando una persona se proclama a sí misma, apártate de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Se levantarán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Esto, hermanos, vaya poniendo palomita a todo lo que ya está sucediendo, ¿ok? Porque cuando tenemos un checklist y tenemos unas 3 palomitas de 10 cosas, todavía falta algo, ¿no? Pero cuando en el checklist vemos que todo está lleno de palomitas, significa que ya.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Esto es algo que tenemos en el checklist, que podemos poner palomita. En este momento tenemos una guerra en Ucrania que ha durado un año y hemos tenido varias guerras, pero quiero explicarles algo. A lo largo de la historia, después de Jesús, ha habido guerras muy fuertes, muy grandes, pero generalmente en la historia las guerras sucedían en algún momento y pasaban 100 años, 200 para que hubiera otra guerra en otro lugar. A partir del 1917, con la Primera Guerra Mundial, y después en 1940 con la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX y ahora el siglo XXI ha sido marcado por un tiempo mundialmente de guerras mundiales. Guerras mundiales. A partir de las primeras dos guerras mundiales se desató un tiempo de guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial se desató lo que se llamó la Guerra Fría, donde el mundo estuvo dividido en dos bloques, peleando por más de 50 años entre ellos a través de países títeres. Y luego se empezaron a desatar guerras a partir de los años 70, los años 80, en el 90, la guerra contra el pueblo islámico por el petróleo en el mundo. Afganistán, ¿cuántos se acuerdan de esas guerras contra Afganistán? Y ha habido guerras y también rumores de guerras. Ha pasado, está sucediendo. Y dice, pero no es el fin, todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Será que necesitamos esperar por alguna peste? Siempre ha habido pestes, pero acabamos de pasar por una que nunca en la historia había sucedido. El COVID fue una peste mundial que se llevó ricos y pobres, jóvenes y viejos, en todo el mundo al mismo tiempo. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En Chile, en el 2010, hubo un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, no sé cómo se pronuncia. En Japón, en el 2011, ¿se acuerdan? En Japón, en el 2011 hubo un terremoto de 9.1 grados. Fue tan fuerte que levantó tsunamis que llegaron a otros lugares. Fue tan fuerte que destruyó una base nuclear y produjo problemas ambientales impresionantes por causa de esa base nuclear que fue destruida por el terremoto. Japón quedó arrasada por ese terremoto del 2011. En México, aquí ya es el fin desde hace mucho tiempo. Ha habido muchos terremotos, pero en el 2017 yo estaba acostada en mi cama porque me acababa de caer de allá arriba. Acababa de caer, estaba todo quebrado. En el 2017 hubo un terremoto de 7.1 grados. No ha sido el más grande en México, ha habido el del 85, fue más grave. Pero fue exactamente 32 años después del terremoto del 85, el mismo día, el 19 de septiembre. El Señor nos estaría recordando algo. Hermanos, el presidente en ese momento, el señor Peña Nieto, acababa de hacer un acto simbólico en la capital recordando a los muertos del 85, recordando el terremoto del 85. Hicieron un simulacro del terremoto. Se sube al avión para ir a otro lugar, no sé cuál, saliendo de la capital, y cuando estaba en el avión le informan: señor presidente, acaba de temblar, tiene que regresar. Y regresó. Mismo día.
aunque su epicentro no fue en la capital, fue en Puebla, pero afectó a México. Y platicando ahora con los hermanos de México, me platica un pastor en la Ciudad de México que él estaba en un edificio alto trabajando el 19 de septiembre, ¿verdad? Y ese edificio ya es un edificio hecho para terremotos, pero el sistema antiterremotos es un sistema de ruedas que hace que el edificio se mueva de un lado a otro. Dice, pero quiero un movimiento así. Y dice, la sensación, Fabián, fue horrible. Aquí nada más sentimos que estamos mareados, ¿no? Estoy mareado. Y le echamos culpa siempre a lo que comimos. Bueno, los que comen constantemente le echan la culpa a lo que comieron. Por 2 años el mundo paró. Lo del COVID fue impresionante porque el mundo paró literalmente. Yo había visto la película Soy Leyenda. ¿Alguien la ha visto? No la vean, es pecado. Pero es una película impresionante. Me gusta esa película. Sale Will Smith con su perro, ¿verdad? ¿Qué raza es? Y a ver, dime las 7 proteínas de cruces. Él es veterinario, por eso. ¿Cuántos saben que nuestro hermano es veterinario? ¿Nadie, verdad? Pueden llevarle a su perro. Nos hace gratis. Trabajo que sobra, ¿no? Y sale, y las calles, ¿cómo están? Vacías. Hasta venados pasan por enfrente de su Mustang. Creo que es Mustang. Y en el COVID salías a la calle y hasta estaba esperando ver un venado. No había nadie en la calle. ¿Y te acuerdas? Ya se te olvidó, pero ¿te acuerdas del miedo de ver a alguien cerca? Y llega una persona, y luego aquí llega una persona sin cubrebocas y tú, podía traer el COVID. Y no sabíamos que todos nos íbamos a infectar. No iba a haber uno que no se infectara. No hay aquí ni una persona que no se haya infectado de COVID. Todos pasamos por eso. 2 años el mundo paró. 6.3 millones fallecieron para junio del 2022. 6.3 millones de personas. O sea, imagínate todo Guadalajara muerto. Eso fue lo que se llevó el COVID. Ve conmigo a una porción que está en Isaías 24. Isaías 24. Sin perder esta de acá, por favor. Isaías 24. Del 1 al 6. ¿Lo tienes? He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro o a usura, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Todo lo que estamos viendo que Jesús profetizó son señales del fin, pero son juicios de Dios por causa del pecado de la humanidad. Son juicios por causa de que el mundo ha falseado la verdad, ha establecido la iniquidad,
a lo bueno le llama malo. Hoy día se le considera crimen de odio pronunciar sentencia contra el pecado beligerante. Si tú subes un video con algún tema que vaya contra lo que la palabra le llama pecado, ese video es quitado de la plataforma porque se le considera un crimen de odio a hablar contra el pecado. Y a lo malo le llaman bueno. Estaba viendo la entrega de los Óscares y las películas que ganaron fueron películas que exaltan el pecado, que exaltan el homosexualismo, el lesbianismo, que exaltan lo que está mal. Y la tierra está siendo vaciada y destruida, y Dios está haciendo caer sus juicios sobre ricos y pobres. Ahí lo dice la palabra, siervos y esclavos, sobre el que presta y el que compra, sobre todos. Es parejo el juicio de Dios, porque los juicios de Dios son enviados sí para punir el pecado, pero también tienen doble función el juicio de Dios, atraer al arrepentimiento a las personas, porque Dios es bueno. Jesús le dijo a los líderes de su época en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, escucha: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hace calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Perdón, si tienen calor pueden prender los ventiladores, porque siento que hay calor y no escucho los ventiladores. Entonces pueden prender nada más, pero los demás creo que no. Entonces si quieren prender sus ventiladores pueden hacerlo. Hermanos, Jesús acusó a los líderes de su época de que estaban viendo lo que estaba pasando y no se daban cuenta que eran señales del Mesías. Y ahora nosotros también nos está tocando vivir un tiempo donde estamos viendo terremotos, guerras, pestes, problemas económicos de forma mundial, y nosotros tampoco estamos sabiendo distinguir los tiempos. Acompáñenme una vez más a Mateo 24. Ahora vamos a leer el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. ¿Cuántos han tenido una esposa que se ha aliviado de forma natural? Levante la mano. ¿Ok? Fíjense algo interesante. Cuando una mujer va a tener un hijo, a veces lo primero que sucede no son los dolores, lo primero es que se rompe la fuente. ¿Cuántos saben de eso? Los muchachos, los jóvenes ni quieren saber, es que tápate los oídos. Pero lo primero que sucede es que la mujer siente que tiene ganas de hacer pipí, ¿verdad? Y siente que ya se hizo pipí y se da cuenta que no es pipí, ¿verdad? Es la fuente. Y luego después de que se rompe la fuente, ¿qué es lo que pasa? Tanto el esposo como la esposa se ponen nerviosos y no saben qué hacer. Bueno, eso fue lo que me sucedió a mí. Me puse a temblar y él también, y se rompe la fuente. Le hablas al papá, ¿no? Papá, va mi papá por mí y por mi esposa, nos llevó al seguro. Y ahí empiezan los dolores. ¿Y cómo empiezan los dolores? De a poquito. Primero, ay, como que me duele, y después, ay, y después, ay, y después, familia. Será principio de dolores. O sea que lo que ha sucedido de las guerras, de los rumores de guerras, los terremotos, las pestes que estamos observando son principios de dolores. Y cada vez va en aumento, en aumento, en aumento, y en aumento, y en aumento. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo estamos viendo el día de hoy, el engaño dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto también lo estamos viendo. El amor de la iglesia se ha enfriado.
Los cristianos el día de hoy no aman al Señor. Déjame decirte algo que me estaba platicando mi esposa. Y es una exhortación rápida para todos aquí. ¿Sale? Levante la mano y diga conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Ok. Ahora, también declare, te voy a seguir amando, pastor. Dígalo. Trataré de seguir amando. No voy a seguir hasta que diga que voy a seguir. Intentaré. No prometo nada, pero echaré. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que se dice cristiano? Y el domingo se levanta y dice, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy me voy a quedar en la casa. Voy a lavar. No tuve tiempo en la semana de hacer el aseo. O el esposo, hoy juega tal equipo. Siempre voy el domingo. Hoy no voy a ir. Voy a ver mi partido de fútbol. ¿Qué está pasando por la cabeza de una persona así? Es que hoy mi familia va a celebrar esto o aquello, me invitaron y siempre voy a la iglesia. Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Qué está pasando? No solo por la cabeza, sino por el corazón de esa persona. Ahora, escúchenme, si pasa una vez al año, él lo entiende. Lo entiende. No lo prueba, pero lo entiende. Pero cuando es una y otra y otra y otra vez, ¿sabes qué es? En aquellos tiempos, dice Jesús, el amor de qué? El amor por mí. El amor por el Señor se enfriará. ¿Qué es lo que pasa con un novio que se empieza a enfriar su amor por su novia? ¿Qué es lo primero? Ya no va tan seguido, ¿no es así? Ya no le lleva flores, ya no le compra regalos, ya no la lleva, no la saca a orear. Ya no le habla con tanto cariño, ya no le compone poemas o canciones. Yo recuerdo cuando mi cuñado me dijo, vamos a llevar serenata a nuestras novias. Éramos solteros. El pobre, no tiene voz. No tiene voz, no tiene nada de voz. De hecho, habla desafinado. Y ahí vamos a la casa bueno, vamos a llevar serenata primero a Tere, creo que fue. No me acuerdo quién fue primero, pero con Tere canté impresionantemente yo. Pero cuando llegamos a la casa al cuarto de mi hermana ahí con mi guitarra, y él no sabe tocar, no sabe cantar, ¿no? Él sabe dar clases en la escuela primaria, eso sí lo hace bien, es una persona con mucho conocimiento de varias cosas. Pero cantar no sabe. Y empezó a cantar la canción de Ron Kenoly. Quisiera tener en algún lugar una casa de paz. ¿Qué dije? ¿Ron Kenoly? No, entonces hubiera cantado Sing out the line. Quisiera tener en algún lugar nuestra casa de palo donde nos podamos quedar. Puede ser en el bosque o en algún lugar nuestra casa de palo donde contigo pueda estar. Así le canté yo a Tere, pero cuando llegó su vez, con mi hermano. Quisiera tener en algún lugar nuestra casa de palo donde contigo pueda estar. Y ahí parecía un aullido. ¿Y saben cómo estaba la cara de mi hermana? Estaba enamorada. Era Pavarotti. Era el siguito, ¿cómo se llama el siguito? Bocelli, era Bocelli. ¿Por qué estaba enamorada? Pero cuando el amor se enfría, no hay nada de eso. Pues quiero decir que cuando vemos cristianos
que faltan a la reunión constantemente, que no les interesan las reuniones de adoración, intercesión, las reuniones de hogar, que no abren la Biblia diariamente para escudriñar la palabra de Dios, que no oran diario, que no buscan la presencia de Dios. ¿Ya te pasó? ¿Ya te pegó? Te pegó el mal de este siglo. El amor de muchos se enfriará. Cuando estás enamorado, ¿qué es lo que haces? Me acuerdo cuando Fabián tuvo una novia, estaba muy enamorado de esa novia, mi hijo. Nada más hablaba de la fulana, para todo. O sea, de todo la sacaba. Y un día le dijimos, ya. A todo. Cuando alguien está enamorado de Jesús, se la pasa hablando del Evangelio. Se la pasa evangelizando, porque quiere hablar de su amado. Quiere hablar de la grande salvación que Él hizo por nosotros. Cuando tú no evangelizas, cuando tú no hablas de Cristo, yo no estoy hablando que nos tengas que acompañar a evangelizar cuando lo hacemos, y lo puedes decir, qué bueno, pero estoy hablando de la vida diaria de dar a conocer a Jesús. Cuando no lo haces, es que tu amor se te enfrió. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Hermanos, estamos viendo estos principios de dolores. Todo esto va en aumento y cada vez habrá más catástrofe. Por ejemplo, acabamos de escuchar que en Turquía y Siria acaban de experimentar su terremoto más grande de su historia, y hasta el momento que yo lo busqué había 39,000 muertos. Creo que hay muchos más que esos. 39,000 muertos. El presidente turco se ha referido al sismo como el desastre del siglo. De hecho, hasta el momento están pidiendo ayuda humanitaria, porque muchas personas están sin nada. O sea, regiones se quedaron sin nada, sin trabajo, sin casa, sin comida, sin qué beber, sin qué, nada, no tienen nada. Eso solamente son principios de dolores. Acompáñenme ahora a 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5, por favor. Le voy a pedir a toda la audiencia que me haga el favor de, mientras lo buscan, póngase de pie para despertarnos un poquito. Póngase de pie, todos, vamos. Póngase de pie para estirar las piernas. Mueva sus piernas, por favor. Muévase, haga algo ahí, despiértese. Y una vez que lo haya hecho, puede volver a su lugar. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Lo tiene? Sí. Dice, ¿pero acerca de qué? De los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Esa palabra es la palabra griega cronos. El tiempo de ¿qué? Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. ¿Okay? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Qué son ocasiones? Es la palabra griega kairos, que significa tiempo de oportunidad o tiempo específico. No se refiere a segundos o horas o días o meses. Está hablando de tiempos de Dios. ¿Me explico? Sí. Cronos es un tiempo cronológico, de ahí viene la palabra cronología. Tiempos de segundos, minutos, horas, días, años. Y kairos, que son la palabra ocasiones, habla de tiempos donde Dios mueve diferentes cosas. Hay cambios en el orden, hay cambios en la cultura, en la política, en los gobiernos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué no tenían necesidad de que les escribiera? Porque ya sabían. El problema es que el día de hoy no sabemos. Estamos confundidos, hemos sido engañados por muchas doctrinas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el Señor? Como ladrón en la noche. Y hubo una persona que leyó hasta aquí y ya no siguió leyendo e hizo una película que se llama Como ladrón en la noche. ¿La han visto? Qué bueno, no la veas. La persona que hizo esa película solamente leyó hasta ese versículo y ya no siguió leyendo. Y la iglesia tiene una idea equivocada de que va a venir como ladrón en la noche.
caray, pastor, pero lo acabamos de leer. Es que tienes que seguir leyendo. La iglesia piensa que no vamos a saber cómo va a llegar y de repente, ¡pum!, va a desaparecer María Elena, la güera, ya no va a estar, ¡pum!, van a quedar sus ropitas ahí tumbadas en la silla. Así están esas películas. Un avión que tenía un piloto cristiano se va a ir de picada porque el piloto se fue en el rapto. Vino como ladrón en la noche. De repente vas a estar con tu esposa, vas a estar cocinando y el esposo pagano que no iba nunca a la iglesia voltea y se cae el mango de la cuchara con que estaba cocinando los huevos al suelo y los huevos ahí quemándose. ¿Dónde está? No va a ser así. Vendrá como ladrón en la noche cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿A qué se refiere paz y seguridad? Muchos piensan que se va a levantar un hombre en la ONU o en Europa para hacer paz en el mundo, pero no está hablando de algo en el mundo, está hablando de algo acerca del pueblo de Dios. Y después de las siguientes prédicas que vamos a tener, vamos a ver cómo escrituralmente habla de Jerusalén, de Israel. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No quedará piedra sobre piedra. Está hablando de una destrucción en Jerusalén, en Israel. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora el versículo 4 explica lo del ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si el hermanito que hizo esa película hubiera leído ese versículo, no hubiera acabado la película. O no lo hubiera hecho así. A la iglesia, a los entendidos, a los hijos de Dios, no nos va a llegar ese día como ladrón, porque no estamos en tinieblas. O se supone que no debiéramos estar en tinieblas. Tal vez sí les va a sorprender como ladrón en la noche a algunos que se dicen cristianos, porque no estaban viviendo en la luz, porque su amor se enfrió. Pero tú no estás en tinieblas, dice el apóstol Pablo, para que ese día te sorprenda como ladrón. Hermanos, no nos debe de sorprender, al contrario, debemos estar alertas, esperando ese día, listos para ese día, purificados para ese día, caminando en santidad para ese día, con aceite de reserva para ese día. El Éxodo, la Pascua del Éxodo, habla también del fin. Amén. Porque fue el momento en que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó hacia Canaán, hacia la tierra prometida. La segunda venida del Señor Jesús será también una Pascua, donde Jesús vendrá a sacarnos de este sistema caído y corrompido del mundo para llevarnos a la tierra prometida, que es el descanso. En la Pascua ellos ya habían sido advertidos. Dios les había dicho: voy a llevarme a todo primogénito, a todo varón primogénito. Y la única forma, escucha lo que Dios le dijo a Moisés, la única forma en que ustedes pueden zafarse de ese juicio es que ustedes ofrezcan la sangre del cordero, y que la sangre sea puesta sobre los dinteles, sobre el dintel y los postes de la puerta de su casa, y que ustedes durante la noche, a la noche, escúchenme, van a estar vestidos, listos para salir, con todas sus bushingangas, con todos sus tiliches, ¿verdad? Listos ahí, todas sus maletas listas, despiertos, y durante la noche van a estar celebrando la Pascua, que es comer el cordero con hierbas amargas. Y no van a cocinar pan con levadura, no habrá levadura, sino que van a salir con pan no leudado, porque van a salir apresuradamente. Y entonces el pueblo de Israel, y aquí no voy a poder continuar con toda la enseñanza. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿No saben? ¿Nadie sabe? 49 minutos. ¿49? Según aquí. Espera un poquito, aguanta. Entonces el pueblo de Israel escogieron un cordero de un año por familia. Y si la familia era muy pequeña, como Max y
Fabiola, que no quiere todavía hacerla grande, yo estoy orando para que sí lo haga. Si la familia era muy pequeña, se tenía que juntar con otra y tenían que comer ese corderito asado, ¿verdad? Y no dejar nada para la mañana, y si quedaba algo tenían que se quemara en el fuego con hierbas amargas. Y todo esto nos habla de Cristo. La única forma que tú vas a escapar del juicio y que tú vas a salir y vas a estar listo para la segunda venida es que tú estés despierto, velando, y que la sangre de Cristo esté sobre tu vida. La fe en el Cristo, la fe en su sacrificio redentor, y que estés no solamente diciendo yo tengo fe en Cristo, sino que estés comiendo el cordero. Significa asimilar el evangelio en tu vida, permitir que Cristo entre en ti. Cuando algo que comemos entra en nosotros, nos cambia literalmente, ¿no es así? Nos cambia para bien o para mal. Si comes algo bueno, te cambia para bien. Si comes algo malo, te cambia para mal. ¿No es así? Hay testimonios aquí. Pero el cordero iba a entrar en ellos, y las hierbas amargas hablan de que, dice la palabra, el que padezca conmigo reinará, los que sufran conmigo reinarán también conmigo. Porque el evangelio también es pasar, sufrir lo que resta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Y todos vestidos, listos, despiertos. Y en la madrugada se empezó a escuchar, porque no hubo casa alguna entre los egipcios que no tuvieron muerto. Todos los hijos primogénitos muertos. Y en la mañana los egipcios fueron con los israelitas: váyanse ya, lo que quieran les damos, nuestro oro, nuestra plata, nuestros vestidos preciosos, váyanse. Les apresuraban para que fueran, y ellos salieron alabando al Señor por su libertad. El cristiano tiene que estar despierto. Vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Alguien diga amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El Señor no desea que sus hijos sean sorprendidos, sino que estén apercibidos. Amén. Escúchame, hubo un suceso político mundialmente conocido en el 13 de septiembre de 1993. Ese día en la Casa Blanca estaba en la presidencia Bill Clinton. Ese día en la Casa Blanca, dos personajes, uno se llamaba Isaac Rabin, ya murió, era el primer ministro israelí, y un terrorista mundialmente conocido llamado Yasser Arafat, firmaron el acuerdo de paz en la Casa Blanca. Curiosamente, 3 años y medio antes de los 2000 años después de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que tenemos un error en nuestro calendario? Un error fuerte, muy grande, de alrededor de 4 años. Y lo que hoy consideramos que es el 2013 en realidad es el 2017, más o menos. El calendario gregoriano tiene una falla. Y miren lo que Jesús dijo ahí en Mateo 24. Me voy a saltar algunos versículos porque los vamos a leer después en otras enseñanzas. Mateo 24, versículo 32 al 34. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con las plantas allá afuera por causa de la primavera? Están empezando a florecer, ¿no? ¿Y qué significa? Que ya llegó nuestra primavera. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Ya las mencionamos. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que ¿qué?
no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay hermanos que han interpretado mal este versículo y piensan que Jesús les estaba diciendo, no va a pasar esta generación de los que están ahorita oyéndome sin que todo esto acontezca. Y piensan que Jesús había profetizado que él iba a venir luego en ese siglo y que no vino. Dos errores. Primero, Jesús, Dios no es hombre para que mienta, el Hijo de Hombre para que se arrepienta. Si él hubiera dicho que iba a ser en esa generación, él hubiera venido. Entonces, para empezar, por esa razón no puede ser. Segundo, él hablaba de la generación que iba a ver las señales que él estaba dando. ¿Sí? Esta generación que vea todas estas señales, que viva durante este tiempo, no va a pasar de esa generación sin que yo venga. Pero ¿qué señal dio Jesús? Él dijo, cuando vean estas cosas, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel, el pueblo de Israel es la higuera, bíblicamente hablando. Israel es la higuera, es el olivo, amén. Y ahorita se me está yendo otro que es, pero lo vamos a ver ahorita en Oseas 9:10. Vamos a Oseas 9:10 sin perder esa porción. Oseas, ¿le interesa lo que estoy hablando? Entonces busque esa porción. Siempre se pierde esa porción, es el libro más fresa y más oculto. Oseas 9:10. ¿Sí? Dice allí, como uvas, la vid, se me olvidó ese. Es la higuera, el olivo y la vid. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Quién es la vid? ¿Quién es la higuera? Israel. Y Jesús dijo, cuando vean que la higuera, ¿qué? Cuando ya su rama esté tierna, cuando broten sus hojas, ustedes van a saber que el verano, ¿a qué se refiere con el verano? A mi venida. Cuando vean que la higuera resurge, significa que mi venida está cerca. Hermanos, la escatología bíblica, nadie sabía definir lo que decía Apocalipsis y nada durante muchos siglos, porque Israel dejó de existir como nación, aunque sí existió como pueblo, y guardaron su cultura y guardaron su fe por siglos, pero por casi 2000 años Israel desapareció del mapa. Su tierra fue ocupada por diferentes gobiernos e imperios. El imperio otomano lo ocupó, el imperio inglés lo ocupó, fue disputado por muchos reinos y Israel no tuvo gobierno central, no tuvo un rey, no tuvo un presidente, no tuvo un gobernante por siglos y siglos, 2000 años donde la nación de Israel desapareció. Israel seguía existiendo como pueblo y seguía existiendo en el corazón de los cristianos, porque la Biblia está basada en Israel, fue escrita por judíos, para judíos también, y con eventos futuros judíos. Y nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Pero el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, por unanimidad de votos, solo hubo unas pequeñas grupos que no quisieron votar a favor y una abstención, creo. Las Naciones Unidas, que son el mundo entero, declaró el Estado de Israel como nación. Y en un día, eso nunca pasó en la historia del mundo, hermanos, esto nunca había pasado en la historia del mundo, en un día surgió una nación. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque Dios lo dijo. Dios dijo ahí en Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dios había dicho, sí, van a ser destruidos, van a ser castigados por no haber
conocido el tiempo de su visitación y Jesús lloró sobre la ciudad porque sabía que le iban a arrasar los ejércitos romanos y que iban a ser destruidos y perseguidos por 2000 años. El día de hoy no hay pueblo más perseguido que el pueblo judío. Pero Dios dijo, un día voy a hacerlo surgir nuevamente como nación. En un día van a ser la nación. Y Dios movió a las Naciones Unidas a declararlos nación por causa del holocausto judío por el gobierno nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados ingleses se sorprendieron cuando entraban en los campos de concentración. Nadie sabía que había centros de concentración, campos de concentración, y entraban y veían cuerpos muertos por todos esos lugares de judíos que habían muerto de hambre, y los pocos que había no podían levantarse de los problemas de inanición que tenían, estaban en los huesos. Y se dieron cuenta que el gobierno alemán había decidido exterminar al pueblo de Dios. Y Dios levanta a las Naciones Unidas y los declara nación en un día. Ahora dice la palabra, cuando la higuera florezca, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. Israel, dice la palabra, que será el trono del Señor. ¿Sabes dónde va a ser la capital mundial del gobierno de Cristo Jesús? Jerusalén. Isaías 24, 23, vamos a buscarlo. Isaías 24, 23. ¿Lo tienes? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Dónde va a reinar el Señor? En Jerusalén. Amén. Amén. Hay otra porción que quiero que leamos, Lucas 21. Vaya conmigo a Lucas 21. Lucas 21, versículo 29 al 32. ¿Lo tienen? También les dijo una parábola: mirad la higuera y ¿qué? Y todos los árboles. Amén. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. Mateo 24 habla de que miremos a la higuera, y cuando surja la higuera, la venida del Señor está cerca. Pero aquí Lucas nos amplía un poco más el panorama y dice: miren a la higuera y todos, ¿qué? Los árboles del campo. Es bien interesante que cuando Israel fue declarado nación, inmediatamente las naciones que tienen su frontera con Israel se independizaron entre los 5 años del surgimiento de Israel. Siria surgió, Egipto, Líbano y Jordania entre 1943 a 1952. Cuando la higuera floreció, también los árboles del campo floreció. ¿No habrá sido esto el cumplimiento de las palabras de Jesús? Ahora, ¿de qué nos habla generación? No pasa de esta generación, estoy ya casi terminando, casi, faltan nada más 40, 50 minutos más. Pero yo quiero que ustedes, no es cierto, no voy a dar tanto, pero debemos tener interés en esto. Porque si no tienes interés, híjoles. Generación habla de una época o una generación de personas o un periodo particular de vida. Te voy a pedir que lo busques en tu casa, no tengo tiempo para leer todo, pero el Salmo 78, 8 dice que el hombre vive 70 años y en sus días más robustos llega a los 80. ¿No es así? También el Salmo 90:10 habla de que los días de nuestra vida son 80 años.
La mayor parte de los seres humanos en el pasado vivían, algunas personas poco y todo por las enfermedades, pero la mayor parte de los seres humanos vive de 60 a 80 años. El 9.8% de la humanidad, 9.8% de la humanidad alcanza los 80 años. Hay algunas rarezas. Yo les pido que esas rarezas sigan vivas más tiempo, ¿verdad? Con mis suegritos, que ya llegaron a 87, y personas que conocemos que llegan a los 94, 95, y algunos llegan en su juicio cabal, ¿verdad? Pero el 9.8% de la humanidad alcanza los 80 años. Y eso es una generación. Israel surgió en 1948. La higuera floreció. Ahí empieza a hacer cuentas. Hay quien va a decir, hermano, dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Sí, pero no dice mes, no dice año. En Apocalipsis dice para el día, mes y año que Dios planeó. ¿Será que cuando Jesús dijo nadie sabe el día ni la hora se refería a que no podíamos saber el tiempo cercano a su visitación? ¿O estaba hablando de día y hora? De hecho, hay una razón bien natural de por qué no podemos saber el día ni la hora, porque hay 24 días todos los días. Porque hay 24 horas todos los días. Hoy es, aquí estamos hoy a 18, 19, en Corea ya es 20. De hecho, cada vez que voy a Corea salto en el tiempo y estoy un día adelante. Y por eso no podemos saber el día ni la hora. Pero Pablo les dijo a los tesalonicenses, ustedes conocen el tiempo. Pablo dice, no les va a sorprender como ladrón, porque no están en tinieblas. Y no les va a sorprender porque les voy a dar un montón de señales para que cuando todas ensamblen entiendan, viene el Señor. La señal más grande no son los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, es el surgimiento de Israel como nación. Y Jesús dijo, no va a pasar esa generación que vea surgir el Estado de Israel sin que todo esto acontezca. De seguro ya algunos echaron el cálculo. Estamos muy cerca. 5 años. Mateo 24 dice que va a haber una pequeña demora. Pequeña. De hecho, estamos en la demora. Estamos en la demora. Y luego Jesús dijo ahí en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal también se está cumpliendo. Y somos parte de esa señal. Estamos llevando el evangelio a todas las naciones. Ustedes los han visto, ustedes han participado también, algunos han ido con nosotros, otros lo han hecho aquí localmente, pero estamos yendo literalmente a todas las naciones. Son poquitas los países que nos falta visitar en América Latina a nosotros como congregación. Son pocos. Hemos visitado todo el continente. Llevando el evangelio, no llevando otra cosa. Ya podemos llevar también otra cosa, ¿no? Otros mensajes, pero el evangelio se está llevando a todas las naciones. Es otra señal que se está cumpliendo. En 2 de Pedro 3, del 9 al 15, no lo busque, solamente escuche. Pedro dice que debemos esperar y apresurar el día del Señor. Amén. ¿Qué significa esperar? Porque Dios conoce su tiempo. Pero apresurar significa involucrarnos en su agenda para decirle al Señor, ya Señor, ya no tardes más. Yo no sé cuántos están deseando la segunda venida del Señor, pero
Pero los que están caminando con Cristo realmente ya están enfadados con este mundo. Los que aman al Señor, los que realmente han recibido una gracia, porque esto no debe traer orgullo, simplemente gratitud. Porque por su gracia es que podemos tener este deseo. Pero los que están caminando con el Señor más cerca, cada día están más entediados con esta cosa llamada mundo. En el pasado yo me divertía viendo mis películas y mis series. En el pasado yo disfrutaba mucho la televisión. De hecho me la pasaba haciendo zapping, viendo varias cosas al mismo tiempo. Canal 5, Canal 13, viendo así. Y en el comercial me iba al otro, ¿no? Así. Me gustaba mucho el cine, me la pasaba en el cine. Gasté mi fortuna, la gasté en el cine. Y me encantaban las series de televisión, todavía recuerdo algunas en mi tiempo, se me hacían muy divertidas. Pero el día de hoy he pasado de 30 a 40 minutos, no viendo, buscando. Viendo los trailers y las sinopsis. Y no, esto no. Ya cuando quiero ver la película, mis ojos están bien cansados. Porque ya vi muchas sinopsis, mucho trailer, sin poder ver nada, ya estoy hasta aburrido. Y a veces hasta he apagado la televisión, no hay nada. Y tengo varias plataformas que me pasan. Yo no pago nada, pero tengo Netflix, Prime, Disney, HBO, Star. Las tengo todas. Pero no hay nada que ver, porque es pura pornografía. Es pura violencia. Es pura porquería. Y luego sales a la calle y ves tanta cosa que tú dices, ves pecado e iniquidad, y cuando no es pecado e iniquidad, pobreza y desgracia. ¿Y sabes qué es lo que debemos de clamar? Señor Jesús, ven. Ya, ven. Como decía un niño ahí en Brasil, nos decía, eu quero agora. Nascia assim, é agora. Você falou que era já, agora, eu quero já, agora. Señor Jesús, tú dijiste, no va a pasar de esa generación sin que todo esto acontezca. Señor Jesús, ya se están pasando los 80 años. Yo quiero ver tu regreso. Yo quiero ver tu venida. Mateo 24, con eso terminamos, versículo 45 al 51, búsquelo, con eso estamos terminando. Mateo 24, Jesús termina su enseñanza del tiempo del fin con una exhortación. Ponga mucha atención a estos versículos, porque eso se debe de quedar en su corazón. ¿Lo tienen? 24 del 45 al 51. Después de haber dicho cómo va a suceder la segunda venida, miren lo que dice Jesús. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Lo haya qué? Dando el alimento a tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Van a reinar con Cristo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, empezar a disfrutar el mundo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, porque se metió en las tinieblas, amén, y a la hora que no sabe, ¿qué dice? Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Después de este mensaje hablado el día de hoy, no habrá pretextos para ninguno de los que estamos aquí, para ninguno de los que están escuchando este mensaje en YouTube, en Facebook, porque escuchaste la palabra. El Señor nos ha hablado el día de hoy de que ya está a las puertas su venida, y que es tiempo de ser fieles y prudentes buscando el alimento.
para nosotros y para darlo a los demás. Es tiempo de despertar a la gente que nos rodea y decirle: hey, el Señor ya viene. No estés planeando solo para las cosas que se van a quedar aquí. Planea para la eternidad. Este mensaje no es para que renuncies a tu trabajo y te vengas aquí a la iglesia todos los días a orar. No. Sigue trabajando. Sigue construyendo la casa que está a la mitad. Acaba la carrera que tienes. Estás estudiando, joven. Sigue haciendo las cosas que tienes que hacer, pero con un ojo en el cielo. Mi hijo tuvo un sueño hace poco y vio la venida del Señor en ese sueño. Y llego a Venezuela y lo primero que me dice el hermano que nos recogió es que acaba de tener una visión donde vio al Señor Jesús venir. Y Dios está dando esos sueños y visiones por todo el mundo, a toda la iglesia. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Despierten, despierten. Con gran señal en los cielos, con gran voz de trompeta y voz de mando, descenderá en las nubes y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. El Señor ya viene. Que el Señor levante en la iglesia el clamor: Maranatha. Maranatha. Póngase de pie y dígalo conmigo. Cierre sus ojos y dígale: Maranatha. Maranatha significa: ven, Señor Jesús. Maranatha, fuerte,